Que Dios le bendiga, iglesia, iglesia de Cristo, y gracias por acompañarnos en esta noche mientras seguimos estudiando el libro de Juan. Y antes de continuar, quiero hacer una oración y para que Dios sea el que nos hable a través de su palabra. Padre eterno que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Gracias, Señor, por este día más de vida, por guardarnos, Señor, durante esta semana, Señor Jesús. Y gracias por todos los que, Señor, van a escuchar este mensaje, Señor Jesús, y pequeño estudio, Señor, que sea de edificación, Padre eterno, para las vidas que escuchan, Señor Jesús, para aprendizaje, Señor Jesús, para conocerte más, Señor Jesús, y acercarnos más a ti, Señor. Ayúdanos a entender, Señor Jesús, abre nuestros corazones, nuestro entendimiento a tu palabra, mi Dios. En el nombre de Jesús te lo pido y te doy gracias. Amén. Que Dios les bendiga. Vamos a continuar el estudio de Juan con el propósito que hemos dicho en las últimas clases, que el propósito del libro de Juan es y se encuentra en el versículo 21, el versículo 31 del capítulo 20. Y dice así: pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Y hemos establecido que este es el verso clave del libro, porque a través de este versículo podemos entender el pasaje completo, desde el capítulo 1 hasta el 21 y en adelante. Vemos que el propósito es claro. El escritor, que en este caso es Juan, a través del Espíritu Santo, nos revela la identidad de Cristo como el Mesías, el Salvador, como el Hijo de Dios, y que hay poder en el nombre, porque dice, para que creyendo tengáis vida en su nombre. Y porque es importante esa última parte, no hemos hablado mucho sobre esa última parte todavía, pero para que tengáis vida en su nombre significa que tenemos a alguien que llamar. Cuando uno conoce un nombre, por ejemplo, me hace falta un mecánico, y busco mi teléfono, yo conozco un mecánico, aquí está el nombre y lo voy a llamar y él me va a resolver. Y que nosotros, creyendo en el Hijo de Dios, tenemos un nombre en cual podemos llamar para salvarnos. Y ese no es un mecánico de carro, sino es un mecánico de nuestra vida. Él resuelve, Él consuela, Él pone paz, Él arregla nuestras vidas y nos alinea para que a través del conocimiento de Cristo podemos reconocer a Dios en nuestras vidas. Y queremos entonces continuar de donde habíamos terminado la semana pasada, en Juan capítulo 4, es el versículo 26. Y la primera parte de Juan capítulo 4 encontramos una de las conversaciones que Cristo tuvo con una persona, en este caso la señora samaritana, que al encontrarla a ella, le pide agua. Y muchos antes de eso, en los versos primeros del capítulo 4, Dios nos demuestra su soberanía, nos demuestra su omnipresencia, su omnisciencia, que Él dice, era necesario que pasara por Samaria. Y uno de los comentarios que durante el estudio que me encontré fue que no se acostumbraba a pasar por Samaria para llegar a Galilea, desde Judea, donde Cristo venía con sus discípulos, sino que la costumbre era que para no relacionarse con los samaritanos, los judíos cruzaban por un lado, cruzaban el Jordán, iban alrededor del Jordán para llegar a Galilea, que estaba más arriba, para evitar los samaritanos. Por eso cuando Cristo le pide agua a la señora, le dice, tú siendo judío me pides agua de beber a mí. Tú sabes bien que los judíos y los samaritanos no nos llevamos muy bien. Y nos enseña esa omnipresencia, omnisciencia de Cristo Jesús, que sabía que Él tenía que llegar a predicarle a esta mujer. Él tenía que poner la semilla en su vida, en su corazón, y hablarle a ella. Entendiendo que el libro de Juan es para entender y conocer a Jesús como el Mesías y el Hijo de Dios,
este pasaje nos enseña que Él sabía el pasado, el presente y el futuro de esta mujer. Porque cuando ella le responde, cuando Cristo al fin le dice que ve, llama a tu marido y ven acá, porque ella le pide, si yo quiero esa agua de vida que tú me hablas, porque no quiero más, ya no quiero sacar agua de este pozo. Y cuando Cristo le hace el llamado, ve, llama a tu marido y ven acá, ella le dice de una manera un poco engañosa, porque le dice una media verdad, ¿no? Sabemos quién es el padre de las medias verdades y el engaño. Y esta mujer dice, yo no tengo marido. Y Cristo le dice, bien has dicho, en este versículo 17, este es un repaso, ¿no? No tengo marido. Bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Y Cristo, la verdad que el pedacito de verdad que ella le da, Cristo abre completo el libro de su vida en su cara. Y, también nos da a entender una cosa, que mientras yo meditaba más en esta escritura, es que tanto como en el Antiguo Testamento y ahora Cristo hablando en el Nuevo Testamento, vemos que nunca se reconocía el convivir, que un hombre con una mujer necesitaban casarse, iban a vivir juntos y necesitaban casarse, y era tanto importante como en el Antiguo Testamento como en el tiempo presente en cual Cristo estaba hablando con la mujer. Y el matrimonio es algo sagrado. Lo vemos así en este versículo. Dice, y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Y después Cristo le sigue hablando con ella, teniendo esta conversación, y la señora se pone un poquito más espiritual y comienza a hablar de que ellos adoran en este monte, y Cristo le dice, mira, no se trata del monte, no se trata de nada de eso, lo que se trata es que Dios busca verdaderos adoradores que adoren a Dios en espíritu y en verdad. Y esas dos palabras nos recuerda de cuando Cristo llama a Nicodemo, que hay que nacer del Espíritu y a través de la verdad de Cristo, que es el Hijo de Dios, el Mesías, y a través de nuestra fe en Él tenemos esa restauración de comunicación con Dios Padre. Y por fin, al resumir ese encuentro con esta mujer, con Cristo, ella le dice, yo he escuchado que hay un Cristo que nos va a declarar todas las cosas. Y en el versículo 26, Cristo le dice, yo soy el que habla contigo. Y es una de las primeras veces que vemos aquí en el libro de Juan esa frase, yo soy. Y escuchando esa frase, inmediatamente nuestra mente debe ir a la declaración de Dios al pueblo de Israel cuando hablaba con Moisés, cuando hablaba con los egipcios, el gran yo soy, ¿verdad? Dile que el yo soy es el que te mando. Esto es Dios hablando con Moisés, y Dios se revelaba al pueblo de Israel como el yo soy, el gran yo soy. Y Cristo se identifica con esta mujer, dice, yo he escuchado que iba a venir el Mesías, y Cristo le dijo por fin directamente, yo soy. Y esta declaración tan profunda le llegó al corazón de esta mujer, diciendo, reconociendo que el que estaba enfrente de ella era el Salvador, el único que podía cambiar su vida por completo. Y lo otro que es muy interesante es que esta señora iba a recoger agua de un pozo, y el agua de un pozo es agua estancada. Y Cristo le ofrece una agua de vida, agua viva, ¿verdad? Tanto la simbología de que el agua de vida, que es Cristo, es completamente diferente a lo que ella estaba acostumbrado. Y el cambio que Cristo le ofrece es un cambio completo, de algo estancado a algo en movimiento. La vida de esta señora que buscaba
llenar tal vez ese es su estanque, su vida con muchos hombres, con una vida muy, bueno, de la manera que se describe acá, muy libre, ¿no? De su manera de ser. Ella necesitaba cambio. Su vida estaba seca. Los 5 hombres que había tenido, nada la hacía feliz, nada la llenaba, nada le daba ese sentir de estar completa, ¿verdad? Que nos hace muy importante en nuestra vida, nos hace falta ser lleno de algo, ¿verdad? De sentirnos en paz. Y esta señora no la había encontrado hasta que se encontró con Cristo Jesús a pie de este pozo. Y Cristo le da esa agua de vida, un cambio completo. Y otro verso que quiero compartir con ustedes es en Hebreos 14, 12 al 3 dice, y se aplica a la omnipresencia, omnisciencia de Cristo Jesús, de Dios, ¿verdad? Revelándose a esta mujer desde el primer versículo que le dice que es necesario que yo pase por Samaria. Y Hebreos capítulo 14, versículo 12, dice así: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Entonces, este versículo nos enseña que Cristo Jesús estaba demostrando su deidad al 100% con su comunicación con la mujer, sabiendo el pasado de ella. Cristo estaba mirando a la samaritana y ya él estaba viendo los 5 maridos que había tenido, todas las cosas que habían pasado mal, la persona con que ella estaba conviviendo, que no era su marido, y el pasado y el presente estaba ahí, y se lo dice a ella. Y también le dice a ella, y la hora viene y ahora es que los verdaderos adoradores adorarán a Dios en espíritu y en verdad. O sea, lo que va a pasar a futuro, el pasado, presente y futuro, Cristo le llega a ella. Y en ese pasaje en Hebreos entendemos por qué. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz. En Hebreos 14, para entender ese versículo, tenemos que entender y mirar a través de los lentes de Juan 1:1. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. La palabra era Dios. Entonces, si ponemos el verbo, que es Cristo, en este pasaje de Hebreos 14, se lee así: porque Cristo es vida y Cristo es eficaz. Cristo es más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos. Y Cristo discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de Cristo. Leyendo este versículo de esta manera, entendemos por qué Cristo, cuando hablaba con Nicodemo, por qué Cristo, cuando hablaba con la samaritana, la palabra que él soltaba, la verdad de la vida, la verdad que él les soltaba a ellos, reflejando las intenciones de ellos mismos, su vida, le llegaba hasta lo más profundo, porque Hebreos dice hasta el alma, ¿verdad? El asiento de nuestros pensamientos, el espíritu, lo que es el soplo de vida en nuestras vidas, ¿verdad? Las coyunturas, los tuétanos, a lo más profundo, tanto como a lo físico, como a lo espiritual, como a lo emocional. La palabra, Cristo llega y corta y penetra hasta lo más profundo. Y este pasaje es muy importante para entender el resto del capítulo, porque nos enseña el poder de la palabra, el poder de Cristo cuando compartimos la palabra, el evangelio, las buenas nuevas, ¿verdad? Y también en Proverbios 15:3
nos dice que los ojos de Jehová están sobre todos. Um, eh, los ojos de Jehová están en todo lugar, mirando a los malos y a los buenos. Otro versículo que nos enseña de esa omnipresencia de Jehová, Dios, Cristo Jesús siendo Hijo de Dios y siendo Dios al mismo tiempo, demostrándonos a través de Juan y las interacciones que él tenía con sus discípulos, con las personas que encontraba. Él demuestra a toda luz y claridad que él era Dios y estaba funcionando tanto como Dios y demostrando tanto emociones como ser humano, ¿verdad? Entonces, desde el versículo 26, dice, Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. En esto vinieron sus discípulos y se maravillaron de que hablaba con una mujer. Sin embargo, ninguno dijo, ¿qué preguntas? ¿O qué hablas con ella? Entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres, venid, ved un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Parece que hubo más conversación, que Cristo comienza a decirle de la vida de la samaritana, y los discípulos viendo esto ni le preguntaron nada. Y uno de los comentarios bíblicos que vi es que no era muy común que los hombres hablaran con una mujer por mucho tiempo, porque no era la costumbre, porque se pensaba que a través de la enseñanza judía, que los rabinos, los que estudiaban la palabra, no era provechoso para ellos hablar con mujeres porque le distraía del estudio y la entrega hacia la palabra de Dios. Entonces por eso los judíos vino a su maestro, rabí, ¿no? El rabí, el maestro, es casi como que se sorprendía, está hablando Cristo con una mujer, eso no es muy común. Y sigue así los versículos, ¿no? Entonces ella fue donde estaban los demás, ¿no? En Sicar, esta ciudad en Samaria. Venid y ver un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. Y vemos ahí ese versículo de Hebreos, que todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel quien tenemos que dar cuenta. Esta señora se dio un encuentro con los ojos divinos de Cristo, que vio toda su vida. Y hermanos, les digo a ustedes, tenemos que entender esto, conocer que Cristo Jesús, el Mesías, el Hijo de Dios, Él sabe nuestro pasado, Él sabe y conoce nuestro presente. Sabemos que estamos pasando por situaciones difíciles y Él sabe el futuro. Y sabes que el llamado a la mujer fue, ven, yo conozco todo, ven a mí, ven, yo soy el agua de vida. Y traigo cambio para ti, algo nuevo, ¿verdad? Agua corriente trae muchos nutrientes en la naturaleza, y Cristo le estaba dando esa enseñanza a esta mujer. Y él llamó a los de los demás samaritanos en Sicar que vinieran. Entre tanto, versículo 31 dice, entre tanto los discípulos le rogaban diciendo, Rabí, come. Y les dijo, yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Mientras los samaritanos venían, ¿verdad? Los discípulos, al fin que se fue la samaritana, se acercaron y trajeron comida, porque les recuerdo que Cristo estaba solo en esta parte porque los discípulos habían ido a hacer compras, ¿verdad? Y en un paréntesis, siempre vemos que Cristo delegaba, estaba bien organizado con Jesús y le había enseñado cómo manejar todo, ¿verdad? Sabemos que Judas era el tesorero, y él tenía orden con sus discípulos, porque al principio de este capítulo vemos que los judíos que estaban criticando a Jesús y comparando Juan bautiza más o Jesús bautiza más, dice ahí, pero Jesús no bautizaba, sino que sus discípulos bautizaban. Así que Cristo había delegado mucho y delegaba a sus discípulos las cosas del diario vivir, ¿no? Del ministerio, compartía el ministerio con ellos. Así que ella había hecho
compras y trajeron comida. Ellas caminaban y tenían dinero. Y para ir de una parte a otra parte, caminar cientos de millas a través de esos 3 años del ministerio, necesitaban dinero para comprar, para tener el sustento, ¿no? Así que Cristo Jesús era ser humano completamente, igual a sus discípulos, ¿verdad? Necesitaban la comida. Y yo tengo una comida. Y por eso Cristo ahora, cuando ellos vienen con todas las compras y todo eso, Él le responde, porque le rogaban, y parece que Cristo no quería comer. Y rogaban diciendo, Rabí, come. Y Él les dijo, yo tengo una comida que comer, que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos decían unos a otros, ¿le habrá traído alguien de comer? Jesús les dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. ¿No decís vosotros, aún falta 4 meses para que llegue la siega? He aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. En este pasaje, desde el 31 hasta el 36, vemos que Cristo les responde de una manera más profunda para enseñarle que el propósito de Cristo, de estar ahí presente, caminando con ellos y enseñándoles, no era para comer simplemente y pasarla bien, sino que Él tenía que comer una comida que se llama cumplir la misión. Esa comida de Cristo era obedecer a Dios Padre y glorificarlo a Él. Glorificarlo entre ellos, enseñarle a sus discípulos y a nosotros, los discípulos que estamos siguiendo a Cristo, ¿verdad? Cómo tener una mente dedicada al cumplimiento del propósito de Dios en nuestras vidas. O sea, cumplir la misión que Dios nos ha dado, nos ha encargado a nosotros como cristianos, ¿verdad? Y de la intensidad y la pasión que hay que tener y debemos de tener como Cristo en cumplir eso, en cumplir la misión. Y eso es muy importante entender hoy en día, porque es muy fácil, más que nunca, distraerse con todo lo que está pasando, con todas las noticias de toda la pandemia que está ocurriendo, todos los cambios en la vida que hay, tanto secularmente, dentro de la familia, horarios nuevos, posiciones nuevas, algunos ni tienen posiciones en sus trabajos y está muy... no está cierto ni el presente ni el futuro para muchos, ¿verdad? Y es importante como cristiano entender el propósito. Recuérdense, mis hermanos, les digo en esta noche que como Cristo les dijo, no solo de pan vivirá el hombre. Y esta referencia de la comida de qué comer se estaba refiriendo a ese pasaje en Deuteronomio 8:3 que dice, y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Cuando Cristo le dice, yo tengo una comida que comer, estaba aludiendo, estaba recordándoles, ¿verdad? A los que sabían la palabra, que no solo de pan vivirá el hombre, que Dios sustenta a su pueblo, que lo que ellos habían traído no era nada comparado a lo que Cristo había traído a ellos, el pan de vida, el maná, ¿verdad? Recordándole de cómo Él sostuvo a su pueblo en el desierto con este maná del cielo que nadie había probado nunca en su vida, ni los padres, ni los abuelos, ni los presentes, nadie había probado este pan. Y Cristo nos dice hoy y nos recuerda a través de su palabra que Él tiene un propósito para cumplir. Lo que estamos viendo hoy en día es la palabra cumpliéndose cada día más y cada día más. Y debemos de mantener nuestros ojos en Él, ¿verdad? Como dice Mateo 24, cuando veáis que estas señales comienzan, es el principio, alzad vuestras cabezas y mirad al cielo, porque nuestra redención está cerca. Entonces,
hermanos, les doy esta palabra de consejo como hermano en la fe. Mantengamos nuestros ojos en Cristo Jesús, a pesar de lo que está pasando fuera de nuestras casas, hermano. Y recordémonos que el que da el sustén, el agua de vida, el pan de vida, es Cristo Jesús. Y el ejemplo que Él nos da es el cumplir el propósito de Dios nos llena más que cualquier otra cosa. Eso es lo que llenaba a Cristo más que cualquier otra cosa, es el cumplir el propósito y la misión que Dios le había encomendado a Él, de trabajar con el ser humano otra vez y traerlo para estar en comunión una vez con Dios Padre, el Creador. Y si seguimos acá en el versículo 35 dice, no decís vosotros, y ahora hay otro ejemplo que Cristo les da, no decís vosotros, aún faltan 4 meses para que llegue la siega. He aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. En esta parte acá, Cristo lo está diciendo, están enfocados en la comida, pero estoy diciendo, ustedes dicen que aún falta 4 meses para la siega. Y lo que Cristo estaba diciéndoles a ellos, que hay un periodo de tiempo entre el que siembra y el que siega. Hay que sembrar, hay que arar la tierra, hacer surcos, sembrar la semilla. Y después de 4 meses, ¿verdad? El fruto de esa semilla brotaba y ellos podían cegar. Y aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Y Cristo le estaba hablando en una manera simbológica, una simbología de la palabra, de la predicación como la semilla. Y las conversaciones que él estaba teniendo, que iba a tener con los que venían, que serían los samaritanos, el grupo de samaritanos, están, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. O sea, vamos a no solamente a predicar, sembrar la semilla, pero al mismo tiempo vamos a cegar. Y es una referencia al libro y a la profecía en Amós 9:13, que dice así, Amós 9:13, capítulo 9, versículo 13. He aquí vienen días, dice Jehová, en que el que ara alcanzará el segador, y el pisador de las uvas al que lleve la simiente. Y los montes destilarán mosto, y todos los collados se derretirán. Y esta palabra enseña que iba a ser algo tan rápido y tan abundante. Imagínense uno sembrando una semilla y al momento que está sembrando una y la otra ya está saliendo fruto, y viene el que está detrás de ti. Dice que lo va a alcanzar, el que ciega va a alcanzar al que siembra. Por de tanta fertilidad en la tierra. Y Cristo se le estaba refiriendo a las almas que estaban sedientas, necesitaban esa agua de vida, necesitaban el pan de vida, necesitaban la semilla, necesitaban salvación. El ser humano necesita a Cristo Jesús para salvación de sus almas. Y le estaba enseñando Cristo eso a sus discípulos. Y les decía, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Y esta palabra, lo bueno de la palabra de Dios es que es eterna y se aplica en cada momento. Cada vez que tú la lees, se aplica para ese día, para mañana. Cuando tú hablas la Biblia, cada vez que tú lees la palabra, esa palabra es para ese día. La palabra de Dios es eterna, porque Cristo es eterno. Y dice, así que en estos tiempos que estamos viviendo, hermano, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Hay gente que necesita el mensaje de salvación, de esperanza. Y versículo 36 dice, y el que ciega recibe salario y recoge fruto para vida eterna, para que el que siembra goce juntamente con la siega. Está hablando de lo mismo, otra vez, el sembrando y la siega todo al mismo tiempo. Y también nos enseña el poder del evangelio. La única semilla parece que al soltarla da fruto, da cambios al momento. Y la salvación es tanto instante como progresiva. La santificación es tanto instante como progresiva. Y
En Amós también nos dice que a veces, bueno, antes de leer esta parte, algunas veces nosotros nos detenemos porque tenemos temores de predicar, de sembrar la semilla de esperanza de Cristo Jesús como Hijo de Dios y Salvador del mundo. Tenemos como que nos frenamos porque tenemos miedo, no sé si esta persona va a recibir o no, no sé si voy a ofender o no. Hermanos, el deber nuestro es simplemente y tan importante de solo hablar de Cristo con la persona a tu lado, porque como lo enseño a los jóvenes en los estudios, en la escuela dominical, en las clases, nunca sabemos, nosotros no somos Cristo que sabía todas las intenciones, los pensamientos, los pensamientos íntimos de la persona, ¿verdad? No podemos ver cómo está nuestro prójimo, el que está a nuestro lado, pero al solo hablar de Cristo, eso hace y llega a lo profundo. Por eso leía Hebreos 14, 12 y 13, porque dice que la palabra Cristo Jesús es cortante hasta lo más profundo. Solo decir el nombre hoy en día, si tú piensas, vamos a hablar, si digo Jesús, Jesucristo, Cristo es el Hijo de Dios. Si digo eso en público, bueno, hoy el público está a 6 pies de lejos, pero si decimos eso en un lugar público, la gente se va a incomodar, te va a mirar y inmediatamente va a pensar muchas cosas. Este es un fanático, este es uno de esas personas locos, tal vez, no sé. Ya vamos a esperar uno que se piense ser santo, decirnos algo, ¿verdad? Algo pasa, la gente se incomoda al escuchar el nombre de Cristo Jesús, porque hay poder en ese nombre. Y es cortante, Cristo Jesús, la palabra de Dios es cortante hasta lo más profundo del ser humano. Y es lo que hace falta hoy en día, es más la palabra de Dios en nuestras vidas y en los que están alrededor nuestro. Hace falta la palabra de Dios que sea compartida. Y nosotros somos los instrumentos, nosotros somos los discípulos de Cristo que cargamos con su ministerio, la misión de Cristo, ¿verdad? Y dice, porque en esto es verdadero el dicho, uno es el que siembra y otro es el que ciega. Versículo 37. Yo os he enviado a cegar a los que vosotros no labrasteis, otros labraron, y vosotros habéis entrado en sus labores. Cristo está refiriendo a él mismo y a los profetas en el Antiguo Testamento con Juan el Bautista siendo el más próximo a él, siendo los que han trabajado la tierra, los que han predicado, los profetas, los que han saturado hasta ese momento en la tierra, o sea, el corazón del hombre, preparándolo para ese momento cuando el Hijo de Dios iba a ser encarnado y iba a caminar con ellos, iba a morir y resucitar por los pecados y darnos vida, morir por nuestros pecados y darnos vida eterna. Y él estaba diciendo, ya la tierra estaba preparada por mí y por mis predecesores. Y ahora lo que tienen que hacer ustedes es cegar. Y nos da a entender que el trabajo fuerte, el que llevó la carga fuerte, la cruz fuerte, fue Cristo Jesús. Ahora nosotros tenemos que cegar, porque también en la palabra nos enseña que los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia sus obras. Y nosotros también somos parte de ese anunciar las obras de Dios. Y ya el trabajo fue hecho, ya Él cargó los pecados del mundo, ya Él murió y resucitó y ha hecho concreto, ha hecho sólido nuestra fe en Él, porque si no Él no hubiera resucitado, en vana fuera nuestra fe, como las otras religiones que tienen a deidades muertas, ¿verdad? Hombres muertos, pero Cristo Jesús vive aún y está con nosotros en el presente y para siempre. Y dice, yo os envío a cegar lo que vosotros no labrasteis, otros labraron y vosotros habéis entrado en sus labores. Y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer que daba testimonio diciendo, me dijo todo lo que he hecho. Esta señora estaba tan sorprendida que Cristo Jesús sabía toda su vida, ¿verdad? Una persona extraña le dice
tú naciste aquí, aquí, aquí. Cuando eras niña, cuando naciste, imagínate cuántas cosas le dijo Cristo mientras los discípulos fueron al mercado, compraron, buscaron todo, prepararon y le trajeron para que Cristo comiera, ¿verdad? Y compartir con él. Y Cristo le dijo tantas cosas y dice, me dijo todo lo que he hecho, todo. No solamente los 5 maridos, ¿verdad? Y el sexto que no era de ella, estaban conviviendo, ¿no? O se supone. Pero dice todo lo que he hecho. O sea que fue una conversación extensa que Cristo tuvo con la samaritana, a tal punto que cuando ella habla con los demás samaritanos, ya era una persona que su manera de hablar era genuina, era verdadera, porque por los otros verla a ella, fueron convencidos. Dice que por la palabra de la mujer que daba testimonio diciendo, y muchos de los samaritanos de la ciudad creyeron. ¿Cuál ciudad? Sicar, donde estaba. Creyeron en él por la palabra de la mujer, porque parece que muchos conocían a esta mujer que había tenido muchos maridos, ¿verdad? Y que daba testimonio, dice, me dijo todo lo que he hecho. Entonces ellos creyeron a través de la mujer samaritana. Versículo 40 dice, entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos, y se quedó ahí 2 días. Y creyeron muchos, muchos más por la palabra de él, Cristo Jesús. Y decían a la mujer, ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador. Entonces, Cristo se quedó 2 días con los samaritanos en Sicar, y hablando con ellos, ellos fueron convencidos que Cristo Jesús, como dice en el versículo 42, verdaderamente Él es el Salvador del mundo, el Cristo. Y se demoró 2 días con ellos para ellos completamente estar convencidos, hermanos. Y no sé cuánto tiempo te ha demorado para que usted crea que Cristo Jesús es el Hijo de Dios. Y espero que aprendamos de la samaritana y los samaritanos que estaban sedientos de cambio, tenían sed, necesitaban del agua de vida, necesitaban del pan de vida, necesitaban su alma, su espíritu necesitaba cambio. Y nosotros como cristianos somos responsables de impartir esa semilla que da cambio, de compartir el agua de vida con los demás, de ir fuera de lo común. Cristo se desvió para llegar a Sicar, a Samaria, para llegar a las almas necesitadas. Y nos demuestra que Él no era egoísta, Él no pensaba en sí, ni quería comer por compartir con los samaritanos. Hermanos, salga de su comodidad. Hoy en día es un momento clave para la iglesia de ser más que nunca la luz al mundo, de compartir la palabra de verdad, de darle esperanza a los que están necesitados, a los que están ansiosos, nerviosos, con miedo, con terror de salir afuera. Hace falta que nosotros como iglesia nos paremos en nuestra fe y compartimos, y tenemos que compartir esa esperanza con todos los que nos rodean, nuestro trabajo, nuestra familia, orando. Por la palabra en Tesalonicenses nos manda que oremos sin cesar. Tenemos que estar de rodillas, tenemos que estar clamando más que nunca por nuestra salvación y por la salvación de los que nos rodean, para que lleguen como a esta conclusión, tu amigo, tu compañera, tu vecino, a esta conclusión que llegaron los samaritanos, viendo el cambio en la mujer y oyendo a Cristo, concluyeron que verdaderamente Cristo Jesús era el Salvador del mundo y es el Cristo. Confesaron que Él era el Mesías, que cumplía todas las profecías que se habían dicho. Todos los cientos de años de profetas hablando del Mesías se estaba cumpliendo en ese momento y ellos creyeron. Y nosotros tal vez dicen, bueno, eso pasó en ese momento. Mateo 24 nos dice de 7 cosas que van a acontecer, que van a ser el comienzo del fin del mundo. Y esto compartía con los estudiantes el domingo a través de Skype. Y hicimos una lista de todo lo que Cristo había dicho que vendría
al comenzar el fin. Eso solamente es el comienzo del fin. Y pudimos concluir que ya todas las 7 cosas ya están presentes en nuestro tiempo. Así que es tiempo de declararle a los que nos rodean que Cristo Jesús es el Hijo de Dios y que a través de la fe, a través de creer en Él, podemos ser salvos a través de su nombre. Y es el pasaje de la Samaritana. Y en el pasaje próximo, y para terminar el capítulo 4, vemos que después de esos 2 días, Cristo sale de ahí y va a Galilea. Versículo 43. Y 2 días después salió de ahí y fue a Galilea, porque Jesús mismo dio testimonio de que el profeta no tiene honra en su propia tierra. Cuando vino a Galilea, los galileos le recibieron, habiendo visto todas las cosas que había hecho en Jerusalén en la fiesta, porque también ellos habían ido a la fiesta. Entonces muchos de los galileos que habían festejado con Cristo, habían tomado el vino superior a todo lo que habían tomado en sus vidas, habían reconocido y recibieron a Cristo, porque le reconocieron, este es el bravo de la fiesta, Cristo ha llegado, porque también ellos habían ido a la fiesta, dice su palabra. En versículo 45, versículo 46, vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino, y había en Capernaum un oficial del rey, cuyo hijo estaba enfermo. Cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo, que estaba a punto de morir. Y parece que este señor, siendo un oficial del rey, tenía un carácter como un poco demandante, demandaba, ¿no? Dice, cuando oyó que Jesús había llegado, versículo 47, había llegado de Judea a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo, que estaba a punto de morir. Entonces Jesús le dijo, si no vieres señales y prodigios, ¿no creeréis? El oficial del rey le dijo, esa fue una declaración que Cristo le responde a él. Este hombre le estaba rogando por su hijo. Y Cristo le responde. Recuérdese que Cristo siempre llegaba a lo más profundo con sus palabras. No había una palabra mal dicha de parte de Cristo nunca. Y dice, si no viereis señales y prodigios, no creeréis. El oficial del rey le dijo, Señor, desciende antes que mi hijo muera. Eso es, no era, por favor, no era rogando, cambió la manera de pedirle a Cristo. Ahora decirle, el oficial es diciendo, Señor, desciende antes que mi hijo muera. Hazlo ahora. Y Jesús le dijo, en vez de Jesús ir, muy interesante lo que Cristo hace, dice que ve, tu hijo vive. Le dijo, Cristo no se sometió a la demanda de este oficial, pero demuestra autoridad superior y le manda a él, ve, tu hijo vive. Nos enseña la autoridad de Cristo Jesús. Recuérdese esto, y no es para criticar a este oficial, sino que tenemos que recordarnos también, porque recuérdese que el estudio de Juan es aprender a conocer, a aprender de Cristo, conocer a Cristo como el Cristo, Jesús como el Cristo, Jesús como el Hijo de Dios, y creer en Él, en su nombre para vida eterna, ¿verdad? Y una de las cosas que tenemos que reconocer como el Hijo de Dios es que Él es Dios y tiene toda la autoridad. Y cuando nos acercamos a nuestro Dios en el nombre de Cristo, recordemos que tenemos que tener humildad cuando pidamos, ¿verdad? Porque estos son cosas que pasaron muy serias para este señor. Imagínense un hijo muriéndose, claro que va a estar desesperado. Pero es para recordarnos que tenemos que pedirle a Dios con humildad y reconocer que Él tiene toda autoridad y no nosotros. Porque muchas veces nosotros estamos, Señor, ahora, necesito esto ahora, Padre, por favor contesta. Y oramos de una manera que yo sé que el Espíritu Santo es el único que nos entiende y discierne nuestras oraciones. Pero muchas veces oramos mal. Y
Y este hombre es un ejemplo de usted y yo cuando oramos en esos momentos de desespero y estamos demandándole a Dios que haga algo. Y Jesús le dijo, ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Se humilló, se entendió, recibió esa palabra y se fue. Y cuando ya él descendía, sus siervos salieron a recibir y le dijeron nuevas, diciendo, tu hijo vive, gloria a Dios. Y vemos el poder, una de las señales que Cristo hace de sanidad en Juan es esta, la primera. Entonces él les preguntó, el Señor, el oficial, versículo 52. Entonces él les preguntó, ¿a qué hora había comenzado a estar mejor? Y le dijeron, ayer a las 7 le dejó la fiebre. El padre entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho, tu hijo vive. Y creyó él con toda su casa. Gloria a Dios. Vemos también otra vez la omnipresencia, omnisciencia de Cristo Jesús. Sus ojos que están sobre todo. Él estaba viendo al hijo. Él demostró a este oficial que él no le hacía falta caminar físicamente todo un día para llegar donde estaba el oficial, porque el día siguiente este oficial llega a la casa y vinieron a recibir a sus siervos, o sea que estaba lejos, había llegado de lejos para ver a Jesús y pedirle por un milagro por su hijo. Y Cristo le demuestra que no le hacía falta de ir físicamente, caminar hasta allá, sino él, hablando con él, ya estaba viendo a su hijo y estaba sanando a su hijo. Y él solo le dijo, ve, tu hijo vive. Y vemos una sanidad remota, vaya, mejor que teleconference, que lo que estamos haciendo a través de las redes sociales. Esto fue instantáneo, es una tecnología que solo Cristo la tiene, y es la omnipresencia, omnisciencia de Dios, porque a esa misma hora Él entendió, wow, fue el mismo tiempo que Jesús, el que yo le estaba demandando que descendiera, viniera para mi casa para sanar a mi hijo, fue a esa misma hora que cuando soltó la palabra, mi hijo fue sano. Gloria a Dios. Y vemos el poder de Cristo Jesús y todo el poder que Él tiene, toda la gloria que Él tiene, la autoridad sobre todo. Y dice así, después de tu hijo vive. Él reconoció, versículo 53, el padre entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho, tu hijo vive, y creyó él con toda su casa. Y dice, y creyó él con toda su casa. Vemos la obra de Cristo Jesús, ¿verdad? El labrador y a la misma vez cegando la ciega, porque él le dio vida. Otra vez, agua viva, esperanza le dio a este señor, y este señor tomó la palabra, creyó, y toda su casa fue salva y creyeron en Cristo Jesús. Y el versículo 54 dice, esta segunda señal hizo Jesús cuando fue de Judea a Galilea. Y ese es el final del capítulo 4. Y para resumir, entendemos la importancia de la historia de la samaritana, porque nos enseña que Cristo nos conoce completamente. Cristo es omnipresente, omnisciente, omnipotente, todopoderoso. Él sabe tu pasado, tu presente y lo que va a ocurrir, porque Él es Cristo, Él es Dios. Y tenemos que reconocer que Cristo Jesús, el que vino, es Dios encarnado. Y está vivo, y Él está haciendo su obra todavía con el ser humano, con el que cree. La samaritana creyó, los samaritanos creyeron y declararon que verdaderamente Cristo Jesús es el Salvador del mundo, el Cristo. Este oficial del rey, aunque fue un poco demandante o demandaba de Cristo que descendiera y rogaba y de todo, él creyó a Cristo Jesús. Él creyó que Él era el Cristo. Él creyó que, cuando dice que Él creyó con toda su casa, esa palabra nos enseña que Él estaba admitiendo que Cristo Jesús
era el Mesías, el prometido, que Cristo Jesús era el Hijo de Dios y que había puesto su fe en Él, en Jesús, en ese nombre en cual Él podía llamar. Él llamó a Cristo, ¿verdad? Y que como comenzábamos, Cristo Jesús ha dado su nombre a nosotros para tener vida eterna en Él. Pero hay que llamar, hay que acercarnos a Él, hay que entender que Cristo tiene todo en sus manos, como hemos leído en Colosenses, en otros estudios anteriores, que en Cristo Jesús todas las cosas en Él subsisten. Él está aguantando este universo junto, Él está en todo. Los ojos de Jehová están en todos lugares, tanto como sobre los malos como los buenos. En Hebreos 14, 2 y 13 dice que todas las cosas están abiertas y desnudas delante de Él. Dios sabe y está muy presente en nuestras vidas. Y es tiempo de recordarnos que tenemos a un Dios vivo, un Dios de poder, y tenemos que acudir, tenemos que orarle a Él, tenemos que hablar con Él y compartir ese mensaje de esperanza a los que nos rodean y salir de nuestro camino, de la comodidad como Cristo lo hizo y tomó otra dirección para llegar a esa mujer necesitada. Y espero que este estudio les haya abierto su entendimiento para conocer más a su Salvador, a su Redentor, que Él es un Dios de amor, un Dios que llega a tiempo y Él te conoce por nombre y sabe lo que estás pasando en estos momentos y tenemos que aguantarnos de la mano de Él, tenemos que aguantarnos en Él, en su nombre y estar parados sobre Él, que es la roca firme y con Él todo lo podemos hacer y vamos a poder vencer todo el presente y el futuro porque Él lo tiene en sus manos. Que Dios le bendiga, iglesia. Espero que se encuentren bien. Estaremos en oración diario. La iglesia está orando. Que Dios le bendiga. Los amamos mucho y que descansen.